Hoy vamos a hablar de lo que es la jurisprudencia. La jurisprudencia, en términos generales, es el contenido de las decisiones jurisdiccionales, o sea, de un órgano judicial o de los jueces que adquieren la calidad de norma jurídica general. En palabras sencillas, la jurisprudencia es la interpretación de la ley. En México, la jurisprudencia se define como la interpretación de la ley de observancia obligatoria que emana de las sentencias que pronuncia la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno o en salas y de las sentencias de los tribunales colegiados de circuito. Sus primeros antecedentes se encuentran en la antigua Roma como fuente del derecho civil. Se le llamaba jurisprudencia a aquellas interpretaciones de la ley escrita, en específico a las formadas por las discusiones públicas celebradas en el foro y por las respuestas de los prudentes. En la antigua España, la jurisprudencia eran preceptos que dictaba el rey sin la participación de las cortes. Fueron llamadas pragmáticas, pues reunía el contenido de la ley, la resolución de ciertos casos y la costumbre del lugar. Además, también las leyes de estilo eran la jurisprudencia de la antigua España, pues definían o aclaraban las disposiciones jurídicas de diversos ordenamientos mediante la interpretación que de ellos hacía el monarca o los tribunales. En la Nueva España, hoy México, la costumbre tuvo mucha influencia en el concepto de jurisprudencia. Su influencia sobre las decisiones que tomaban las autoridades neohispanas fue muy directa, pues los impartidores de justicia tenían que conocer la costumbre indígena y aplicar el derecho indiano para resolver los conflictos que se les presentaban. Y en el México independiente, la Constitución de 1824 estableció que en cada uno de los estados se prestaría entera fe y crédito a los actos y procedimientos de los jueces. Sin embargo, al encontrar inconsistencias en esto, el único facultado constitucionalmente para unificar criterios era el Congreso. Por lo tanto, el Congreso interpretaba la ley. Cabe destacar que tomó fuerza la influencia en la jurisprudencia mexicana el concepto de common law, creado en Inglaterra y desarrollado en Estados Unidos de América, que es donde el juez, a través de la decisión del caso concreto, determina el derecho común. En la Constitución de 1857, la Suprema Corte de Justicia se constituyó como el intérprete legítimo y definitivo de la Constitución. Después de esto, vendría la primera ley de amparo en 1861, donde se establecen los principios de amparo que sería la base para crear jurisprudencia. La segunda ley de amparo en 1869, donde establece la unificación de criterios y se prevé la obligatoriedad de la jurisprudencia. Y la tercera ley de amparo en 1882, donde queda firme la obligatoriedad de la jurisprudencia. Por ese entonces, el presidente de México, Benito Juárez, mandó promulgar un decreto donde se creaba el denominado Semanario Judicial de la Federación, en el que se publicarían todas las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales federales, y desde entonces en ese semanario se publican las jurisprudencias. En nuestros días, y después de diversas reformas a la Constitución Federal de 1917, el tema de jurisprudencia se aborda en los artículos 94, 99 y 107. Generalmente se distinguen dos tipos de jurisprudencia. La jurisprudencia por reiteración, que se lleva a cabo a través de 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas y en el mismo sentido sobre un mismo tema, y esta puede ser emanada de la Suprema Corte en salas o en pleno y por los tribunales colegiados de circuito. Y la jurisprudencia por contradicción de tesis, que se da cuando se denuncian criterios diferentes entre las salas de la Suprema Corte o entre los tribunales colegiados, y la Suprema Corte es quien resuelve cuál es el criterio correcto. Algunos autores señalan que también se crea jurisprudencia con las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, que es cuando la Suprema Corte analiza si una ley es contraria o no a la Constitución. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.